Comenzó a grabar. Sí, sí. Ya, estamos, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra clase de historia de sexto básico, ¿no es cierto? Vamos ya en la clase número 15. Nuestro objetivo es un poquito es analizar la Constitución Política de Chile, valorando, ¿no es cierto?, de qué manera organiza nuestra vida democrática actualmente. Nosotros nos vamos a encontrar en esta revisión un poquito más exhaustiva, ¿no es cierto?, de la Constitución de 1833, que hay algunos elementos que continúan, ¿no es cierto?, sobre todo en la disposición del Estado. Así que el título de nuestra clase de hoy, ¿no es cierto?, es la Constitución Política de Chile. En este caso, ¿cierto?, vamos a revisar así un poquito analizando lo que fue la Constitución de 1833. Nosotros hasta el momento, ¿no es cierto?, hemos hecho un análisis y una revisión de los acontecimientos que pasaron en el siglo XIX en Chile, específicamente, ¿no es cierto?, lo que fue el proceso de independencia que comenzó, ¿no es cierto?, en 1810 y terminó en 1818, pero se extendió después, ¿no es cierto?, hasta 1823. Entonces ese va a ser como el periodo, el primer periodo que lo que vamos a es ratificar, ¿no es cierto?, lo que fue la independencia de Chile. Ahí, ¿no es cierto?, nosotros vimos que estuvo dividida en tres periodos, ¿no es cierto?, Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, y que hubieron diferentes acontecimientos que marcaron cada una de estas etapas. Después, ¿no es cierto?, analizamos un poquito más a fondo lo que fue el gobierno como director supremo de O'Higgins, vimos qué acontecimientos o qué hechos había hecho importante para el país, ¿no es cierto? Y vimos que en 1823 él toma la decisión de abdicar, es decir, dejar el cargo de director supremo debido a los constantes roces y problemas que tenía, ¿no es cierto?, el actual que él estaba teniendo. Desde ese periodo hasta 1830, ¿no es cierto?, vimos que hubo, ¿no es cierto?, un sinfín de ensayos constitucionales, porque nosotros vamos, y ahí, ¿no es cierto?, analizamos cada uno de ellos. Analizamos, ¿no es cierto?, la constitución del 23, ¿no es cierto?, que era la constitución moralista, que buscaba regir el comportamiento de las personas, tanto público como privadamente. Vimos y nos dimos cuenta que fue muy breve, o sea, en 1824 ya no existía, ¿no es cierto? Vimos después que en 1826 se va a hacer un ensayo, una constitución federal. Lo que buscaba aquí, ¿no es cierto?, era dividir el, el poder, ¿no es cierto?, en estados, ¿no es cierto?, federales, un poquito copiando lo que era la forma que tenía Estados Unidos de manejarse, debido a que ellos habían tenido buenos resultados con esa situación. Esta constitución tampoco va a ser extensa, va a tener algunos elementos que van a ser significativos, como que va a aparecer por primera vez el concepto de presidente, de una elección, ¿no es cierto?, de este presidente, y vamos a llegar después, ¿no es cierto?, a la Constitución Liberal del 28, que recogía, ¿no es cierto?, algunos elementos del ensayo federal, ¿no es cierto?, pero que de todas formas, ¿no es cierto?, va a generar una discusión o un conflicto entre los pelucones y los pipiolos, sí, entre los conservadores y los liberales, y que va a llevar consigo, ¿no es cierto?, lo que fue la guerra la guerra civil, ¿no es cierto?, de 1929, que va a terminar, ¿no es cierto?, en 1830 con la batalla de Lizcar, donde van a ganar, ¿no es cierto?, el Partido Conservador. Y desde ese momento en adelante, ¿no es cierto?, nos va a regir un periodo que va a estar marcado por los gobiernos de este Estado conservador. En este Estado, ¿no es cierto?, lo que va a surgir va a ser esta Constitución, que va a ser, ¿no es cierto?, la Constitución de 1833.
aquí vamos a ver que desde 1831 a 1861, o sea, 30 años, ¿no es cierto?, vamos a tener solamente gobiernos conservadores, y esto se va a deber principalmente porque en esta constitución del 33 se establece que los presidentes van a tener un gobierno de 5 años con derecho a reelección. Esto quiere decir que podían volver a salir electos nuevamente, por lo que tanto los periodos de estos presidentes van a estar marcados por periodos de 10 años. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que vamos a tener presidentes que van a estar gobernando durante 10 años seguidos. ¿Ya? Eso es como un punto por también vamos a conocer que va a haber un personaje sumamente importante, relevante, que va a ser, ¿no es cierto?, Diego Portales. ¿Por qué? Porque va a ser nombrado ministro del Interior y luego de Relaciones Exteriores y de Guerra y de Marina. O sea, este personaje conservador que tenía una idea, ¿no es cierto?, de impulsar lo que tenía que ver con las haciendas, el mercantilismo, ¿no es cierto?, va a llegar, ¿no es cierto?, al gobierno, ¿no es cierto?, conservador, y él va a poner en práctica, ¿no es cierto?, sus pensamientos. Ya, más o menos, ¿qué es lo que pensaba Portales? Ya, Portales pensaba que el poder del presidente era un cargo muy importante y que debía ser respetado, ¿no es cierto?, y tenía que ser representado por una sola persona, ¿no es cierto?, ojalá esta persona perdurara en el tiempo. Pensaba, ¿no es cierto?, que el pueblo no tenía la capacidad para elegir de mejor forma lo que pasaba en su futuro. Por lo tanto, lo vamos a encontrar que en este periodo, en esta constitución, el Estado va a ser sumamente autoritario, va a tener muchas atribuciones el presidente, entonces va a ser un periodo más o menos complejo en ese escenario. Él también pensaba que las personas podían tener libertad, pero esta libertad debía estar dentro de un orden o estipulada de qué manera debería presentarse, ¿no es cierto? Y si bien hubo un progreso para civilizar, ¿no es cierto?, culturizar al pueblo, de todas formas, él era muy partidario de que el presidente, en este caso, tenía que regular y velar que todas las cosas se llevaran a cabo. En grandes, ¿no es cierto?, proporciones. ¿Qué nos entrega o qué nos deja como resumen esta constitución de 1830? Primero, decir que va a estar a cargo en el gobierno don José Joaquín Prieto. Los autores de esta constitución van a ser don Mariano Egaña y don Manuel José Gandarillas, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar que en el poder ejecutivo, ¿no es cierto?, va a estar a cargo del presidente de la República, que duraba 5 años en el cargo y tenía posibilidad de reelección inmediata, ¿no es cierto? Eso quiere decir que se acababa el cargo, él podía volver a postularse y él volvía a poder salir en esta reelección en el cargo. Él va a nombrar a los ministros y funcionarios públicos, incluidos los intendentes y encargados del sistema electoral. Si nosotros pensamos algo muy parecido a lo que pasa, ¿no es cierto?, actualmente, donde el presidente todavía, ¿no es cierto?, sigue nombrando a los ministros de Estado y también sigue nombrando a los intendentes. En algún momento se buscó, ¿no es cierto?, que esto se pudiera cambiar, pero hasta el momento no hemos logrado, ¿no es cierto?, ejercer votaciones para cambiar eso. Eh, También tenía un poder de designar a los jueces, por lo tanto, si bien existía lo que nosotros vamos a conocer como el poder judicial, este poder judicial no es como lo conocemos hoy día, independiente del poder ejecutivo, porque al ser nombrado por el presidente, la persona que regía como juez o ministro de la Corte Suprema tenía que seguir los lineamientos que el presidente estipulaba que debían ser, porque si no iba a ser removido del cargo. Comandaba también las Fuerzas Armadas, gozaba de facultades extraordinarias en caso de
conmoción interna, ¿no es cierto? Esto quiere decir que podía llamar a estado de sitio, algo lo que pasa, ¿no es cierto?, en la actualidad, a medida de catástrofe u otras eventualidades, ¿no es cierto?, él podía disponer, ¿no es cierto?, de sacar a la fuerza pública a la calle, ¿ya? Ejercía el derecho de patronato, eso quiere decir que podía dar subvención a algunas iglesias y otros lugares, ¿no es cierto? Podía vetar leyes aprobadas por el Congreso, o sea, si bien existía un poder legislativo, el poder legislativo tenía menos poder que lo que pasaba con el presidente, entonces ahí, ¿no es cierto?, había una pugna y en realidad el presidente seguía teniendo, ¿no es cierto?, la facultad de elegir o no las leyes que se iban a llevar a cabo. Entonces, si bien había un poder legislativo que iba a tener una Cámara de Diputados y Senadores, estos podían dictar decretos y reglamentos necesarios para aplicar las leyes, pero las leyes, ¿no es cierto?, tenían que ser leyes que aprobara el presidente, porque de lo contrario iban a ser anuladas, ¿ya? Lo que ellos hacían eran fijar, ¿no es cierto?, la contingencia en la Fuerza Armada, la ley de presupuesto y la ley de contribuciones. O sea, cada 18 meses revisaban si la gente debía pagar o no más contribuciones, que quiere decir que es lo que todavía hasta el día de hoy nosotros pagamos por nuestra vivienda. En algunos casos, ¿no es cierto?, se pagan contribuciones cuando el valor fiscal es más alto y en otros casos, como la mayoría de nuestros casos, pagamos el derecho a basura. Pagar el derecho a basura tiene la misma importancia que el pago de contribuciones en los lugares donde los terrenos son más caros. Ya en el sufragio, el sistema de votación era censitario, eran ciudadanos los hombres mayores de 25 años, si eran solteros, y de 21 si eran casados, que supieran leer y escribir, ¿no es cierto? Y debían poseer una renta determinada o una propiedad productiva. O sea, había aquí, ¿no es cierto?, una discriminación nuevamente hacia lo que el ejercicio de la votación hacia las mujeres, porque solamente iban a votar los varones y con ciertas características que tenían, ¿no es cierto?, relación al estrato social más alto, porque las personas que sabían leer y escribir o que tuvieran una propiedad efectivamente eran las personas que tenían mayores ingresos o que venían de una familia, ¿no es cierto?, con antecedentes históricos de españoles que habían llegado a Chile, ¿no es cierto?, y todo el proceso. Por lo tanto, si bien había una votación, tampoco era representativa de todo el pueblo que existía en Chile en este entonces. La religión, ¿no es cierto?, seguía siendo católica, apostólica y romana, Profe, y se excluye, ¿no es cierto?, el ejercicio público de cualquier otra. Dígame. la Isidora dice que tiene problemas con el internet. La Isidora tiene problemas con el internet, por eso se fue y no ha volvido. Sí, Ha vuelto, ya no se preocupe, yo voy a subir esto de todas formas. Miss, Dígame, que tengo una duda. ¿Cómo uno se dígame. puede, que ahí dice que uno sería ciudadano a los 21 años si era casado? ¿Cómo Ujú. uno se puede casar sin antes ser ciudadano? Pues que ahí uno se podía casar. Lo que pasa es que, mira, en general lo que se piensa era en la mayoría de edad, ¿ya? En general, las personas, todos nosotros somos ciudadanos para votar cuando tenemos la edad legal para hacerlo, que viene siendo, ¿no es cierto?, cuando tú eres adulto. Hoy en día, ¿no es cierto?, son los 18 años. En ese entonces eran los 25 si eras soltero y 21 si estabas casado. Eso quiere decir ser ciudadano, o sea que tenías como la capacidad porque ya eras adulto para poder ejercer la votación. ¿Se entiende? Em, no. Lo que pasa es, por ejemplo, hoy en día tú eres ciudadano con derecho a voto, eso quiere decir ser ciudadano, ¿ya? O sea que tú puedas votar y dar tu voto cuando eres mayor de edad. ¿Ya?
la edad para ser mayor de edad ha ido variando con el tiempo. Antiguamente era a los 21, después ahora es a los 18, y en esa época tú eras mayor de edad a los 25 si todavía seguías soltero, pero si te habías casado ya podías ser un mayor de edad con 21 años. Eso quiere decir, entonces ahí tú podías votar. Sí, pero lo que no entiendo es que cómo uno podía casarse antes de ser ciudadano. Porque ahí dice uno era que uno podía ser ciudadano a los 21 si era casado. Claro, porque en esa época lo que pasaba era que se pedía permiso. Las personas que eran menores de esa edad y se casaban, los padres tenían que autorizarlos para casarse. Lo mismo que pasa hoy en día. Por ejemplo, las personas que tienen 17 años y se quieren casar, son sus padres los que deben autorizar esa unión. Mm, En ok. esa época pasaba lo mismo. Generalmente en esta época la gente se casaba joven, 16, incluso 15, 14 años. Ok. Entonces, Ahora, aun cuando se hubiesen casado, no sé, a los 15 años, cuando cumpliera 21 años y estando casado, él iba a tener la facultad para poder votar. ¿Me entiende ok. ahora? Sí, Ya, gracias. excelente. Ya, y nosotros en la región seguíamos siendo católicos, y una de las cosas que caracterizó, ¿no es cierto?, este proceso, que expresó los ideales conservadores, aunque se realizaron reformas en el texto a partir de 1870, fue una constitución que rigió a Chile hasta 1925. O sea, debemos pensar que casi por 100 años esta constitución que estamos viendo hoy en día estuvo presente y nos reguló, nos rigió. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta que tiene algunos elementos que han ido cambiando, y hay otros que se han ido manteniendo. Por ejemplo, después de esta constitución va a venir la del 25 y después va a venir la del 80. Y ahora nosotros estamos en el periodo, en el proceso de que puede que la constitución que nosotros conocemos de 1980 cambie nuevamente, pero si nosotros nos damos cuenta, hemos mantenido, ¿no es cierto?, nuestra escala fundamental, que es la constitución, a través del tiempo, que es algo importante para, ¿no es cierto?, pensar en una república independiente que quiere, ¿no es cierto?, ser diferente a otras.